Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 280. Nadie creerá ya en el testimonio de Iván, pero él se presentará y declarará. Alyosha sonrió dulcemente. Dios triunfará, pensó. ¿Renacerá a la luz la verdad o perecerá en el odio? Vengándose a sí mismo y a todos por haber servido una causa en la que no cree. Añadió Alyosha con amargura y volvió a rezar por Iván. Libro 12. Un error judicial. Un día fatídico. El día después de los sucesos descritos, a las 10 de la mañana, se abrió la sesión de nuestro tribunal de distrito y empezó el juicio de Dmitri Karamazov. Diré algo de antemano e insistiré en ello. No me considero capaz ni de lejos de transmitir todo lo que ocurrió en el juicio. Y no solo con la debida plenitud, sino ni siquiera en el debido orden. Tengo la impresión de que si hubiera que recordarlo todo y explicarlo todo como es debido, se necesitaría un libro entero, y uno bien grueso. Por eso espero no recibir quejas por limitarme a transmitir aquello que me conmovió personalmente y que se me quedó especialmente grabado. He podido tomar algo secundario por lo más importante e incluso omitir los rasgos más destacados e imprescindibles. De todas formas, veo que es mejor no ofrecer disculpas. Lo haré lo mejor que pueda. Y los lectores comprenderán que lo he hecho lo mejor que he podido. En primer lugar, y antes de que entremos en la sala del juzgado, mencionaré algo que ese día me sorprendió especialmente. Por cierto, que no me sorprendió solo a mí, sino a todo el mundo, como después se verá. Concretamente se sabía que este proceso había atraído el interés de mucha gente, que todos se consumían de impaciencia porque el juicio empezara, que en nuestra sociedad se había dicho, supuesto, exclamado y soñado muchas cosas a lo largo de 2 meses enteros. Se sabía también que este asunto había tenido mucho eco en toda Rusia, pero aún así nadie podía imaginar que hubiera conmocionado a todo el mundo, no solo en nuestra ciudad, sino en todas partes, de una forma tan intensa, tan irritante, como se puso de manifiesto ese día en el juicio. Para ese día se habían congregado en nuestra ciudad visitantes no solo de la capital de nuestra provincia, sino de otras ciudades de Rusia y finalmente de Moscú y San Petersburgo. Habían venido juristas, habían venido incluso algunas personas ilustres y damas también. Los pases se agotaron en un santiamén. A los visitantes, especialmente honorables e ilustres, se les asignó un puesto completamente insólito, detrás de la mesa del tribunal. Allí apareció toda una hilera de sillones ocupados por diferentes personas, algo que nunca se había permitido. También se presentaron muchas damas de nuestra ciudad y forasteras. Creo que eran por lo menos la mitad del público. Solo los juristas, llegados de todas partes, eran tantos que ya no sabían ni dónde colocarlos. En vista de que todos los pases habían sido distribuidos, solicitados y mendigados hacía tiempo. Yo mismo vi cómo al fondo de la sala, detrás del estrado, se instalaba provisionalmente y a toda prisa un reservado en el que dejaron entrar a todos los juristas que habían venido. Y estos se consideraban incluso afortunados de poder estar ahí de pie, pues todas las sillas se habían sacado de ese reservado para ganar espacio, mientras la muchedumbre congregada seguía todo el proceso de pie, muy apretujada hombro con hombro. Algunas de las damas, sobre todo las forasteras, se presentaron en la galería de la sala extremadamente engalanadas.
pero la mayoría hasta se despreocupó del vestuario. Sus rostros revelaban curiosidad histérica, ansiosa, casi mórbida. Una de las peculiaridades más características de toda la sociedad congregada en la sala que es necesario señalar era que, como ratificarían numerosos testimonios después, casi todas las damas, o al menos una gran mayoría de ellas, defendían a Mitya y su absolución. Más que nada, quizá porque se había creado una imagen de él como conquistador de corazones femeninos. Se sabía que iban a aparecer las dos mujeres rivales. Una, Katerina Ivanovna, atrajo especialmente el interés de todo el mundo. Se habían contado muchas cosas extraordinarias de ella. Se habían contado historias increíbles de su pasión por Mitya, a pesar incluso de su crimen. Se hablaba sobre todo de su orgullo. No había visitado a casi nadie en nuestra ciudad, de sus lazos aristocráticos. Decían que tenía atención de pedir al gobierno que le permitiera acompañar al criminal en su condena y casarse con él en alguna de las minas bajo tierra. Con no menos emoción, se esperaba la aparición del juzgado de Grushenka, la rival de Katerina Ivanovna. Con atroz curiosidad, aguardaban el encuentro ante el tribunal de las dos rivales, la orgullosa joven aristocrática y la getaira Grushenka. Por cierto, era mucho más conocida en nuestras damas que Katerina Ivanovna. A la primera, que había llevado a la perdición a Fyodor Pavlovich y a su desgraciado hijo. Ya la habían visto ante nuestras damas y todas, de forma casi unánime, estaban sorprendidas de que padre e hijo se hubieran podido enamorar hasta tal punto de una menestrala rusa de lo más normal, que ni siquiera era bonita. En definitiva, abundaban los comentarios. Sé positivamente que en nuestra ciudad se produjeron varias riñas familiares serias a propósito de Mitya. Muchas damas habían discutido acaloradamente con sus maridos por su diferencia de opinión en este terrible asunto. Y naturalmente, todos los maridos de esas damas se plantaron en la sala del juicio, ya no mal dispuestos, sino incluso furiosos con el acusado. En general, podría afirmarse que en contraposición a las damas, todos los hombres eran hostiles al acusado. Se veían caras adustas, ceñudas, otras llenas de rabia, y estas eran la mayoría. Cierto es que Mitya se las había arreglado para ofender personalmente a un gran número de ellos durante su estancia entre nosotros. Naturalmente, algunos de los visitantes estaban casi divertidos y sentían gran indiferencia por el destino personal de Mitya, pero no así por el caso que se está examinando. Todos estaban interesados por su desenlace y la mayoría de los hombres deseaba decididamente que se castigara al criminal, excepto quizás los juristas, a quienes importaba no el aspecto moral del asunto, sino únicamente el plano jurídico contemporáneo, por así decir. A nadie dejó indiferente la llegada del célebre Fetiukovic. Su talento era universalmente conocido y no era la primera vez que se desplazaba a provincias para defender a una causa criminal de mucha resonancia. A raíz de su defensa, tales causas siempre se acababan conociendo en toda Rusia y se recordaba mucho tiempo. También circularon varias anécdotas sobre nuestro fiscal y sobre el presidente del tribunal. Se contaba que nuestro fiscal temblaba ante el encuentro con Fetiukovic, que eran viejos enemigos ya desde